sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, la primera es una crónica en la que bueno, asistí a la presentación de un libro de José Manuel Santos sobre el Brasil hispánico, el Brasil de los Felipes. La segunda, un artículo que he escrito sobre el 25 de noviembre. Y la última, las cámaras de comercio de Sevilla y Huelva instan a los gobiernos de España y Portugal a impulsar el AVE Sevilla-Huelva-Algarve. Então, agora vamos começar com o Brasil hispânico. Pues bueno, hubo una presentación, tras 15 años de investigación, el director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca ha presentado en Casa América el libro El Brasil de Felipe III, Corruptelas, Castellanización y Conquista en tiempos de Reforma, 1598-1921. Estamos hablando del rey Felipe III de España, Felipe II de Portugal, ¿no? Y bueno, una de las ideas que surgieron allí es la idea de que para estudiar el Brasil hispánico pues había que desenterrar muchas cosas, porque había cosas, como es natural, que al cabo de la historia pues se han ido apiñando unas con otras, hay que ir a la capa correspondiente, pero también los gobernantes posteriores no les ha interesado mucho conocer esta etapa, ¿no? Y bueno, pues este libro viene un poco a desenterrar esa etapa. Comentó que hubo en aquel reinado intentos de eliminación de mordidas, se respetó las jurisdicciones locales, se conquistó el norte de la América portuguesa, que se llamaba diferente a Brasil, que Brasil era un estado, y el otro estado colonial era de Maranhão, que era toda la parte norte. Y bueno, ha descubierto también que el Pau Brasil, ¿no? Fue también muy importante, incluso hasta 1615 para la economía brasileña, independientemente de la idea de la hegemonía del azúcar desde muy temprano, ¿no? Después fue creciendo, pero aguantó bastante. Y bueno, viene a rellenar ese enorme silencio y vacío que ha habido sobre esta época y bueno, viene también a poner un punto de equilibrio entre lo que eran las decisiones de la cúspide de la monarquía hispánica, que se hacían desde el Escorial, y también, pues eso, también sabiendo que existía el Estatuto de Tomar, existía un Consejo de Portugal, existían los gobernadores con más o menos vinculación con Portugal. Existían también los agentes locales que tenían también mucha participación en la autoorganización de toda esa colonización. Y lo que existía, dice Santos, es como una especie de absolutismo ciego, es decir, que el rey tenía una capacidad limitada para modificar las cosas, pero manejaba información de los locales porque les enviaban muchas cartas, muchas peticiones, ¿no? Y entonces tenía un nivel de información por la base importante, ¿no? Entonces, pues bueno, allí en la crónica explico un poco más a fondo todas las cuestiones. Como curiosidad, diré que una personalidad que la he estudiado aquí en diferentes artículos, ¿no? Como es Cristóbal de Moura, curiosamente una rama de la familia se fue a Brasil. Al fin y al cabo, pues bueno, sobrinos, familia de todo tipo, pues se fueron a Pernambuco, ¿no? Algunos eran capitanes mayores, capitán Moore, y bueno, tuvieron un papel importante, ¿no? Entonces, para que veamos esas familias mixtas, aristocráticas, ibéricas, cómo se fueron extendiendo, ¿no? En forma de redes, ¿no? Y la verdad que lo de Moura es una de esas familias, junto a los Éboli, espectaculares en cuanto a su influencia en aquel periodo, ¿no? También mencioné una persona también de una familia también importante que es Salvador Correia de Sá,
Benevides también como otro ejemplo, ¿no?, de aristocracia mixta, luso-española, y muy importante también en el Atlántico Sur, en las dos orillas, porque esto también es una idea muy importante, ¿no?, de que Brasil en la época era vendido como, oye, esta es la parte oriental de Perú, tenemos que proteger, ¿no?, las minas de Potosí, etcétera. Destacó también Felipe III por una cierta obsesión de protección del indígena, sobre todo el indígena no cristianizado, lo que tiene más mérito. Después también dijo que los ingresos de la corona de Brasil representaban un 4,7%, no era mucho. También dijo que se conocía mucho el Brasil holandés, pero no el hispánico, y también quería derribar algunos mitos, ¿no? Como que los holandeses buscaban el azúcar en Brasil o que querían debilitar la monarquía hispánica y bueno, y en realidad querían dominar también, o por lo menos fundamentalmente, lo más lucrativo de aquel negocio, que era el tráfico de esclavos. Por eso atacaron a lo que eran los restos bueno, restos no, eran el imperio portugués bajo monarquía hispánica, atacando los dos lados del Atlántico para quedarse con el tráfico de esclavos, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y también estuvo Antonio Maura, también a Morina Villarreal Brasca, elogiando el libro, diciendo que es muy importante para completar ese vacío, ¿no? Y que es importante para que se dé a conocer aquel periodo. Agora passamos para outro período da história, neste caso, o 25 de novembro. Como é que olhas para esta data? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque cuando un español analiza las cosas, pues empieza a ver desde otro ángulo cosas interesantes, ¿no? Porque a veces se habla, en Portugal hubo revolución y en España hubo transición, ¿vale? General, es cierto, ¿no? Pero cuidado, que en Portugal también hubo una transición y yo la identifico, ¿no?, a partir del 25 de noviembre, es decir, hubo un golpe de Estado un poco raro, de centro o de centro izquierda, vamos a decirlo así, ¿no? Donde al principio salen derrotados el sector revolucionario y después derrotan a la derecha, que pedían la legalización del PCP, ¿no? Entonces lo incluyen dentro del régimen, ¿no?, al PCP, ¿no? Entonces hay ese doble movimiento que es interesante y bueno, sobre todo ponen fin a mucha inestabilidad porque, bueno, eso de contarse las armas unos grupos con los otros para ver esa democracia de las armas, para ver quién tiene más influencia en el proceso, pues eso podía acabar mal. O acababa bien como acabó, o acababa en una dictadura de un lado o del otro. Entonces, al final, la sangre no llegó al río y hubo esta primera derrota rápida del PCP y después esa segunda pequeña victoria del PCP cuando se incluye dentro del régimen. Y bueno, el PCP yo creo que ya después se refugia más en el municipalismo, el sindicalismo y el parlamentarismo, acepta las elecciones parlamentarias. Y bueno, es como una especie de contrarrevolución, pero rectificada, ¿no? Y bueno, aunque el proceso revolucionario se habla desde el 25 de abril, pero es en realidad yo creo que desde el 11 de marzo, ¿no?, cuando se derrota a Spínola, cuando se radicaliza el proceso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que esa parte de ese proceso radicalizado lo que sale derrotado el 25 de noviembre. No sale derrotado el 25 de abril, sino digamos, el 11 de marzo, los victoriosos del 11 de marzo, ¿no? Y bueno, pues es curioso también las fechas, ¿no? Porque justo esto ocurre 5 días después de la muerte de Franco. Un poco antes había habido aquel asalto al Parlamento. También habían destruido la embajada española, ¿no? Pero bueno, la embajada española que fue en parte pues algo muy brutal, pero bueno, coincidía con que había habido esos 2 meses antes ejecuciones aquí en España y era una forma de solidaridad y tal. Es verdad que la destrucción artística fue espectacular, pero bueno, después se compensó de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues eso, fueron al final militares socialistas y eurocomunistas los que vencieron a los leninistas, es decir, que la derecha pues pudo haber apoyado desde fuera, ¿no? Pero bueno, y hoy en día pues la derecha intenta capitalizar esa narrativa, porque claro, la narrativa del 25 de abril
no casa mucho con su ideología en general, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora pues sí que con el 25 de abril consiguen construir eso, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista ahora sí que en algún discurso sí que le he oído cómo lo ajusta mejor, porque entre otras cosas la rama civil del golpe, Mario Soares es uno de los protagonistas, ¿no? Y bueno, 5 días antes de producirse esto, el 20 de noviembre, se disuelve el COPCON, que era como el brazo ejecutor de la revolución, y entonces Otelo Saraiva de Carvalho, que tenía más influencia de la extrema izquierda, quedó un poco fuera de juego, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay algunas cosas que sí que ayudan a no idealizar ese proceso. También, oye, el que lo vivió, se lo pasó bien, pues debió ser espectacular de aquel momento, ¿no? Pero bueno, hay que entender todas las cosas. También el 25 de abril es consecuencia también de la guerra colonial, es decir, cuidado también con hablar de que no hay ningún muerto, porque hay muertos indirectos. Y después Há transiciones, quatro pues mortes. también hubo transición. Há 4 ou 5 mortes oficiais. Sí, no, es súper pacífico, el cuatro muertos es muy poco, ¿vale? El cero, hombre, el objetivo eran cero. Está claro que, y le he oído, incluso he oído al hijo de Otelo que tenían ellos el objetivo de que fueran cero muertos. Eh, pero antes había habido, el trauma venía de antes, es decir, habían muerto militares portugueses y rebeldes africanos también, y eso había desencadenado lo otro. Entonces, como una revolución sin sangre, bueno, vale. É muito sangue. Una sangre, vamos a decir, ya seca, ¿no? Anterior, pero no la de los propios revolucionarios. Y esto sí que es verdad que al final sí que hubo autocontención entre las partes, que es lo fundamental, ¿no? Y una de las cosas parece ser que sí que a Álvaro Cuña al margen del Comité Central, que parece ser que sí que creían que estaban haciendo la revolución y que lo iban y estaban haciendo esa tentativa, ¿no? Que hubo primero la toma de las bases aéreas, ese 25 de noviembre, y vieron que los aviones, parte de los aviones se habían trasladado al norte. Y bueno, pensaron en hacer una comuna de Lisboa, lo cual eso ya sí que podía generar una guerra civil entre el centro y el norte. Y bueno, la URSS parece ser que con la independencia de Angola ya se había producido, ya tenía menos interés en desestabilizar Portugal, y desde luego que no se iba a gastar dinero en eso. Y yo creo que Cuñal sintió un cierto vértigo y comentan que sí que negoció el desenlace, este desenlace en dos tiempos, ¿no? Y a las 3 de la mañana mandó a todos sus militantes a casa, sabiendo que los del otro lado tenían apoyo externo y eran más. Entonces, pues bueno, este tipo de golpes a veces tienen que ver con autogolpes, con negociaciones, y yo creo que Cuñal mantuvo un doble discurso, o por lo menos lo fue variando sobre la marcha, al ver bueno, que no podías conseguir esa idea de tomar el poder, y de alguna manera pues fue prudente, ¿no? Y en ese sentido pues fue responsable, ¿no? Y bueno, al final el ala liberal del Estado Novo también se acabó reintegrando políticamente, porque aquí también en España se piensa que nadie del régimen anterior continuó. Sí, continuaron. Probablemente al principio con mucho cuidado, pero a partir del 25 de noviembre ya se reintegraron abiertamente. Los que habían salido a lo mejor un exilio temporal volvieron, y de alguna manera fue también una ducha agua fría. A partir de ese momento empezaron a hablar de las cuestiones de la economía, no de las grandes transformaciones. Y el PCP, pues eso, aceptó las elecciones parlamentarias, las conquistas de abril, hizo un patriotismo constitucional hasta hoy en día, y empezaron levemente toda una serie de contrarreformas que llevaron hasta 1982, el fin del Consejo de la Revolución, en 1989 todas reformas económicas, y hay que decir que el gran victorioso, que fue Ramallo Eanes, meses después ganó las elecciones como presidente de la República 2 veces consecutivas con un amplio apoyo. Entonces, de alguna manera, tiene un respaldo del 25 de noviembre por las urnas, ¿no? Y bueno, el que vivió aquella época con juventud, yo creo que se lo pasó muy bien, ¿no? Debió ser espectacular, ahí en el Copcon he visto dónde era, que era un fuerte y todo aquello, pero claro, después vino la resaca, ¿no? Y había que reconstruir todo, todo el desorden. Verdade. Agora vamos voltar a falar
tema habitual, comboios. Sí, aquí todo el mundo se quiere apuntar y está bien y nosotros apoyamos todas las conexiones, como bien saben nuestros lectores. Las cámaras de comercio de Sevilla y Huelva instan a los gobiernos a que a impulsar el AVE Sevilla-Huelva-Algarve, ¿no? Pero bueno, las organizaciones empresariales han trasladado esto, ¿eh? Lo se han trasladado también al eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, y han hecho un manifiesto con muchos apoyos y que consideran que hay mucha potencialidad para unir desde ese lado la frontera, ¿no? Y bueno, que consideran que también que eso, que hay que valorizar esa eurorregión, el Alentejo, Algarve, Andalucía, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido están intentando pues al máximo que tenga repercusión y que pues diversos fondos ayuden a pues eso, a dar cada vez un mayor futuro a esta interesante región. Hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Começamos a falar, como sempre, de política em Portugal. Estamos a menos de um mês das eleições para Presidente da República. Passamos para a Feira Natal de Lisboa, que foi considerada uma das melhores da Europa. E para terminar, novos desenvolvimentos sobre o golpe de Estado na Guiné-Bissau e a atuação da CPLP. Bueno, pues coméntanos cómo está la coyuntura política en Portugal. Bem, então estamos a pouco mais de um mês, ou um mês, é 18 de janeiro, para escolhermos o próximo Presidente da República de Portugal. Bem, os debates nas televisões já começaram, primeiro em duplas e mais tarde, já em janeiro, vão ser debates com todos os presentes. Bem, temos desde a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, a dizer que estes debates, que têm só os principais candidatos, não estão a abrangir todos os espectros políticos. Temos os habituais gritarias e tal, do costume, sempre cá assim, candidatos mais de extrema. Temos outros candidatos a conseguirem apresentar as suas opiniões, como é o caso do candidato do LIVRE, do PCP e o próprio candidato da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, que também aproveitou para lamentar que estes debates que até o momento já aconteceram, alguns, especialmente nos três canais jornalistas em Portugal, RTP, SIC e TV, mas também há debates na rádio, não se tenha conseguido apresentar as ideias que cada um dos candidatos tem para Presidente da República. Não podemos esquecer que em Portugal quem manda na realidade é o Primeiro-Ministro. O Presidente da República é um cargo mais de chefe de Estado, um cargo, vamos chamar, mais de figurativo. Coutinho Figueiredo, o candidato da Iniciativa Liberal, também aproveitou para falar sobre a situação na Venezuela, onde existem 500.000 de portugueses ou luso-descendentes no país, onde a situação, como todos nós temos estado a assistir, está a escalar cada vez mais e Coutinho Figueiredo disse que não se pode esquecer os nacionais presentes naquele país. Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, já respondeu a este candidato presidencial dizendo que ele próprio e o governo de Lisboa estão de olhos postos na situação em Caracas para ver onde é que vai dar e como se pode ajudar os portugueses presentes naquele país. Mais recentes sondagens apresentam dois candidatos com a possibilidade de passar uma segunda volta, André Ventura e o vice-almirante, o antigo vice-almirante Henrique Gouveia Melo. Bem, André Ventura diz que caso não passe uma segunda volta, considera esta uma derrota pessoal. E já que falámos do 25 de novembro, também diz que tem duas figuras de destaque quando falamos em líderes que me inspiram. Uma é a italiana Giorgia Meloni e o outro é o general Ramalho Eanes. Bem, agora voltando um bocadinho ao senhor que está de saída, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve uma semana bastante preenchida desde receber a equipa que se sagrou campeã do mundo sub-17 de futebol, a participar nas comemorações do 1º de dezembro, o seu último 1º de dezembro como Presidente da República, acabou a ser operado. A situação está completamente estável, vai estar internado em princípio até quarta-feira, ou seja, até amanhã. Mas pronto, foi operado depois de ter participado nas celebrações do 1º de dezembro, 1º de dezembro, onde Luís Montenegro não esteve presente, foi representado o executivo por Nuno Melo, líder do CDS, como se bem sabemos, com uma queda
para uma apreciação pelo regime monárquico. E só para terminar, há um facto curioso nas celebrações do 1º de dezembro aqui em Portugal. Na parte da tarde, sempre um desfile de bandas filarmónicas, bandas do exército, etc. E uma das bandas que participou foi a banda do município de Barrencos. Este município tem uma história ligada às lutas pela restauração, já que foi atacado pelos dois lados da barricada, já que os exércitos de Castela, quando chegavam ali, achavam que estavam em Portugal, os exércitos da coroa de Portugal chegavam ali e estavam em Espanha, ou seja, já acabou a levar pela esquerda e a levar pela direita, mas também estiveram presentes nos desfiles da restauração. Muy bien. Y ahora, por último, la CPLP, que se está reuniendo, ¿no? Hay varias reuniones, ¿no? Que se han realizado y otras en expectativa, ¿no? Para ver si puede contribuir a la estabilización, ¿no? De la situación política en Guinea-Bissau, que coincide, ¿no? Con la presidencia rotativa de dicho organismo. Exatamente. Bem, então, depois de termos falado no programa anterior que tinha havido um golpe de Estado na Guiné-Bissau, o Marcial Ribalo foi deposto, já um presidente de transição, um governo formado. Este governo tem a participação de vários militares como figuras ligadas ao executivo do Márcio Sissoko Embalo. Bem, temos muita coisa a reportar, desde as Nações Unidas a falar de prisões arbitrárias, a sede do maior partido da oposição a ser vandalizado, as rádios a serem caladas e os guineenses, tanto dentro do país como fora, pedirem uma intervenção, neste caso da CPLP. A CPLP reuniu-se de emergência aqui em Lisboa. Primeiro, lamentou tudo o que está a acontecer, porque nunca soubemos quem ganhou as eleições que tinham acontecido uma semana, nem chegou uma semana antes deste golpe, nem em princípio nem iremos saber, porque pelos vistos os votos foram deitados ao lixo. Bem, a CPLP tem um pequeno problema, porque a Guiné-Bissau é quem estava com a presença rotativa desta organização. E a Cimeira e tudo já tinha acontecido em Bissau, e em Bissau tínhamos ficado ali num pequeno impasse, porque habitualmente na Cimeira daquele país, ou seja, neste caso na Cimeira Bissau, teria que se ter decidido quem seria o país que queria ficar com a próxima presidência. Havia dois candidatos, um lado era o Brasil, o outro lado era a Guiné Equatorial, o Brasil apoiado por Portugal e Angola, e o Brasil, como é óbvio, Guiné Equatorial apoiado pelos restantes PALOP. Mas como houve aquele impasse, falou-se que seria decidido mais tarde. O que aconteceu foi que nem foi decidido quem seria o próximo presidente e a CPLP ficou sem o atual presidente. Ou seja, o que vai acontecer é que haverá uma nova união para decidir-se o que vai acontecer com esta presidência vacante. Existe a possibilidade, de voltar para a presidência anterior à Guiné-Bissau, que seria São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe já se demonstra, se for preciso, não há problema nenhum voltar com a presidência ou passar para um novo país, que aí teria-se então que tentar decidir este braço de ferro entre o lado sul-americano e o lado africano. Bem, o que acontece também, voltando à CPLP, é que Cabo Verde, que no início se tinha quase apresentado como uma espécie de mediador da paz para ver o que ia acontecer em Bissau, o presidente de Cabo Verde decidiu retirar-se um pouco deste cargo, apelando aos laços históricos, mas trazendo, não é só apelando aos laços históricos, o que acontece é que foi vandalizado a sede do PAGC, que é o partido não só da Guiné-Bissau, mas também de Cabo Verde, ou seja, o presidente de Cabo Verde decidiu retirar-se um bocado desta situação. E só para terminar, o antigo presidente, o Márcio Sissoko Embalo, supostamente estará no Congo, mas nem chegou um mês antes desta golpe de Estado, que a oposição chama de falso golpe de Estado, deu uma entrevista a um meio de comunicação africano, mas de língua francesa, dizendo ele, o Márcio Sissoko Embalo, é um presidente muçulmano. Então, dizendo que Portugal é sempre contra os presidentes
que não têm uma religião semelhante à religião de Portugal, ou seja, não são católicos, ou seja, como ele era muçulmano, era visto um pouco de lado por Portugal. Mas a oposição diz que é exatamente o contrário, que ele era protegido em excesso, não só pelo ainda Presidente da República de Portugal, como pelo atual Presidente do Conselho Europeu e antigo Primeiro-Ministro português, António Costa, já que os dois estiveram na Guiné-Bissau, mais que uma vez. Logo, Portugal é tanto no lado que foi, neste caso, no anterior presidente, tanto diz que Portugal era contra ele, como a oposição diz que Portugal era a favor dele. A verdade é que a situação na Guiné-Bissau está controlada, mais ou menos, mas foram suspensos de vários órgãos, incluindo a União Africana e a CEDEAO, até se ver a restituição da democracia no país. Bem, e para terminar, só quero terminar, já que estamos no Natal, com o Underline Lisboa, que é o mercado natal da cidade, vai para o seu 10º ano e que foi considerado o quarto melhor mercado natalício de toda a Europa, ficando à frente de mercados que a gente associa sempre com o Natal, ou cidades mais natalícias que sempre a Lisboa, como é o caso de Paris ou de Viena. Bem, para quem conhece o Wonderland, que entretanto já abriu, fica ali na zona do Marquês de Pombal, nos jardins do Parque Eduardo VII, onde no verão temos sempre a Feira do Livro. Temos durante este período do Natal um mercado com atividades para toda a família, com zonas onde a pessoa pode comprar, atividades, desfiles natalícios, pistas de gelo, logo é um sítio a visitar durante estes 2 meses. Estupendo, pues ya se acercan las Navidades, así que recomendamos a nuestros lectores que visiten todas estas ferias en Lisboa, en Madrid, en La Raya, donde puedan. Bien, hasta aquí las principales noticias en español y portugués de España y Portugal. Ya sabéis dónde encontrarnos en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima semana. Até a próxima.